Bendiciones, amados hermanos, muy buenas tardes. Les saluda el pastor Quijano y vamos a entrar a la exposición de la palabra de este día. Deseo que hayan pasado una bendecida semana, que estén bien de salud, con energía, dispuestos a una nueva, donde habrán batallas, pero habrá esperanza, porque en Cristo somos más que vencedores. Dios los bendiga y vamos en este momento a orar. Vamos a la presencia de Dios. Padre Santo, aquí estamos, Señor, listos para emprender esta etapa, listos para exponer tu palabra. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que pongas de nuevo gracia, sabiduría, para poder, oh Dios, exponer el mensaje de tu palabra y que tu Espíritu Santo la administre a nuestra vida, para que por medio de ella, en esta semana, Señor, que estamos iniciando, seamos mejores creyentes, mejores amigos tuyos. Señor, permite que la palabra de esta tarde haga el cumplimiento en cada uno de nosotros, que podamos ser enseñados, instruidos, capacitados, exhortados, pero que sea tu palabra a través de tu Espíritu. Úsame como un vaso, como un instrumento para poder, oh Dios, transmitir el consejo de tu palabra de hoy. Bendigo a cada uno de los que se van a conectar, bendigo a tu pueblo de Israel en esta tarde, reconociendo de que las naciones estén uniendo para ir en contra de tu pueblo. Nadie podrá hacerle frente, porque así está escrito en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, fíjense que meditaba en la palabra en estos días y yo sé de que usted habrá escuchado esto. Cuando una persona se refiere a otra, mire, el vecino, wow, cómo ha progresado, tiene todo lo que quiere. Y dice otro, sí, es que él es inteligente, él ha sido un hombre inteligente todo el tiempo. O sea de que, por lo general, acreditamos a que la prosperidad o la abundancia o la superación de las personas se debe a un momento de casualidad. Pero, si nos damos cuenta, hemos sido condicionados que para obtener algo tenemos que hacer algo. Y viera qué batalla he tenido con una familia que cree de que se les tiene que dar lo que necesitan porque están un poco menesterosos y no quieren hacer nada, no quieren salir de donde están. Toda superación no es por casualidad, no es por el intelecto, no es por lo que usted se haya preparado académicamente. No, es porque Dios en su misericordia y en su fidelidad bendice a sus hijos. Pero tenemos que hacer algo. Y me detuve en este pasaje, Isaías capítulo 3, versículo 10. Dice, mire, decida el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Y el versículo 11, hay un ay, que ya lo hemos dialogado, que no es un ay, aquí hay, no, es un ay de dolor, es un ay de preocupación, y dice, ay del impío, mal le irá. Ahora usted va a encontrar esta palabra impío en el contexto
de lo que vamos a hablar en esta tarde. Y este es el tema del mensaje. Para que le vaya bien. Mas encierra una pregunta. Muchas veces los predicadores o los pastores predicamos pluralizando. Y es fácil esconderse entre los demás, porque el guante queda en el aire, nadie lo agarra. Como dice el dicho, al que le quede el guante que lo aguante. Pero cuando los predicadores predicamos generalizando, el guante se queda en el aire flotando y nadie lo toma. Es como cuando se predica de Apocalipsis, de las 7 iglesias. Se predica generalizando las 7 iglesias. La carta de Efesios, a Esmirna. Pero cuando nosotros lo predicamos, individualizándolo, entonces no hay manera de esconderse bajo las naguas de nadie, porque el mensaje va directo, la pregunta va directa, y esta pregunta que yo le voy a hacer es directa. No le voy a decir para que nosotros, no. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer para que me vaya bien? Dejemos de pluralizarlo. Usted, ¿qué tiene usted que hacer para que le vaya bien? ¿Qué debo de hacer yo para que me vaya bien? Vea, el profeta Isaías comenzaba diciendo el mensaje de Dios para el pueblo. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, y el burro el pesebre de su señor. O sea, Dios está diciendo, es más agradecido el burro, el asno o el buey que mi pueblo. O sea que una de las cosas que tenemos que hacer es ser agradecidos con Dios. Por eso cuando dice en el versículo que leí, el versículo 10, decida el justo que le irá bien. El pueblo había salido del cautiverio. Iban a entrar a la tierra prometida. Dios les dio en el monte Sinaí las leyes. Pero posteriormente, antes de entrar a la tierra prometida, se escribe Deuteronomio, que significa segundo libro de la ley. Porque el primer libro, las primeras leyes fueron generales para todas, para todos los acontecimientos y en todas las ocasiones. Pero el libro de Deuteronomio es específico, porque allí está dando las normas, las instrucciones de cómo el pueblo debe de obrar cuando estén dentro de la tierra prometida, porque aún siendo el pueblo de Dios, y muchos de ellos les iba a venir desgracia. Ahora, ¿entiende usted por qué estoy diciendo en el versículo 11 cuando dice, ¡ay del impío! Porque aunque eran el pueblo de Dios, aunque estaban dentro de la tierra prometida, eran impíos porque estaban desobedeciendo la orden de Dios. O sea, dile al impío, dile al justo que le irá bien. O sea, amados hermanos, esto nos muestra de que entre lo malo hay bueno. Entre lo malo hay bueno. Entonces, si queremos que nos vaya bien, tenemos que acatar la voluntad de Dios. No yendo a la congregación, alabaré, no. Cantando 2 o 3 coritos, llegando al altar a orar o a llorar.
No es eso. Hay cosas que el Señor fue específico, que quiere que nosotros hagamos y recordemos. Por eso segunda de Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y Pablo se los dice a los filipenses: aunque no les gusten, les tengo que recordar las mismas cosas. ¿Por qué? Porque debemos, amados hermanos, de estar conscientes de que el bienestar nuestro no depende de nuestro intelecto, no depende de la capacidad que usted tenga en su escuela, no depende de las habilidades, depende de Dios. ¿Quiere que le vaya bien? Yo quiero que me vaya bien. Le voy a comentar algo. Soy chismoso, ¿eh? Pero fíjese de que la vez pasada les hice el comentario que cada vez que voy caminando para la tienda, en ese pedregal allí, en esa salida, yo le decía al Señor: ¿hasta cuándo, Padre? Y el Espíritu me decía: hasta que aprendas a ser agradecido. Y les he contado la historia de que vendí mi camioneta y la puse al 100, como dicen acá en Honduras, y la vendí. Y arrogantemente dije: después compro otra. Hasta hoy en día, el Señor, naninas. Pero hace 3 días, sin estarle pidiendo ya, porque yo reconocí y le dije: perdóname, me equivoqué. Fui desagradecido contigo. Vendí el vehículo que me habías dado, lo terminé de pagar y después que lo terminé de pagar lo vendí, y presunciosamente dije: después compro otro. Mas sin embargo, tú hasta hoy en día me tienes caminando, que cada vez de que yo camino por esa calle me tengo que recordar. Pero hace 3 días yo le dije al Señor: por fe lo recibo, pero por fe lo espero. Habían 2 personas y me dijeron: queremos darle este carro, es un cremita de 4 puertas, y me dijeron: revíselo y si le gusta. Ahí, al día siguiente le dije: gracias, Señor, porque ahora ya me perdonaste, tú me vas a dar la transportación. Amados hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta, si queremos que nos vaya bien, la primera cosa que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. Porque la obediencia a la palabra de Dios es indispensable, es importante. Por eso decía, cuando leemos el libro de Deuteronomio, vamos a darnos cuenta que el propósito es de enseñarnos a nosotros a cómo vivir en esta tierra, a cómo vivir en este mundo, cómo comportarnos dentro. Porque aunque seamos cristianos, si nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra, nos va a ir mal. El pueblo de Israel fueron advertidos. Así se van a comportar, de esta manera van a hacer las cosas cuando entren a la tierra prometida. El que no lo haga le va a ir mal. Y por eso algunos vivían una vida de desgracia. Como hoy en día hay muchos cristianos que por no leer la palabra de Dios y por estar dependiendo de las demás personas, viven vidas miserables y aún siguen siendo de Dios y son hijos de Dios y son salvos, pero con una vida miserable. Y Cristo dijo: vine para que tengan vida y vida en abundancia. Pero esa abundancia no puede manifestarse en nosotros, porque hemos dejado lo primordial. Hemos dejado de leer el manual de vida que Dios dejó plasmado para usted y para mí. Porque no es por el saber, es por el hacer.
Y yo sé que alguno de ustedes conoce a alguien que es creyente y está todo el tiempo tronándose los dedos. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? O inclusive los vecinos que no son cristianos, miran a un cristiano y lo ven todos los domingos para la iglesia, con su Biblia bajo el brazo como desodorante. Pero viven fatal. Les hace falta todo. No tienen tranquilidad, no tienen paz. Viven estresados. ¿Por qué? Porque viven en desobediencia. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 20 les dice a los filipenses: oigan, señores, aprendan de estos que están allí. Aprendan de ellos. ¿Sabe por qué? Porque habían romanos que se retiraban del servicio y se reunían en grupos y se mudaban a otras provincias que no eran romanas. Mas, sin embargo, ellos en otras tierras estaban practicando la misma cultura. Caminaban como romanos, comían como romanos, se vestían como romanos, las fiestas que hacían las hacían como romanos, se comportaban como romanos. Y eso es lo que Pablo les dice a los filipenses. Deben de aprender de ellos, que están en otras provincias, mas sin embargo siguen practicando los fundamentos que se les dieron. Usted y yo vivimos en una provincia que no es celestial, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto Pablo lo confirma. Pero no podemos, amados hermanos, decir a la tierra que fueres, haz como vieres. No es así. Ese es el diablo que hasta en rima y en prosa nos pone los pensamientos para que nosotros nos descarguemos y hagamos como los demás. Pero si el reino de Dios, si nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros tenemos que atestiguar de la ciudadanía que Dios nos dio. Vivir diferente. Comportarnos diferente. No podemos vestirnos como viste el mundo. Cristianos con un montón de argollas en las orejas. Cristianos que no tenían tatuajes y ahora se han metido a ponerse la mariposita, especialmente las muchachitas, a ponerse la mariposita entre la cintura para abajo, para que cuando se le sube la blusa y ande en moto, se le mira la mariposa. ¿Qué significa? Nueva vida. Y siguen viviendo igual. No podemos seguir hablando como hablábamos antes, porque usted y yo estamos en una provincia celestial, aunque vivamos en esta tierra. Jesús dijo, estarán en el mundo, pero no son del mundo. No podemos, amados hermanos, comportarnos como los del mundo. Hoy en día todo el mundo, hasta el impío, dice amén. Todo el mundo. Y no son chicha ni limonada. Pero nosotros tenemos, amados hermanos, que si queremos que nos vaya bien, tenemos que aprender, tenemos que volver a la palabra, tenemos que marcar lo que Dios dejó estipulado para nuestra vida. Aprender a leer la palabra sin quitarle, sin aumentarle las comas, porque muchas veces hay creyentes y hay predicadores que enseñan en que las comas se comen. El punto y coma se come. A la conveniencia de ellos mueven el concepto bíblico de Dios, lo mueven al concepto e ideología del pueblo.
Amados, somos condicionados. Tenemos que leer la palabra por las cosas que van a venir en el futuro. Decía, viendo las naciones cómo se están uniendo para atacar a Israel. No lo van a lograr, porque escrito está. Dios, el Creador, está con ellos. Es el pueblo elegido por Dios. El pueblo de Israel es la niña de sus ojos. Nadie podrá hacerle frente a Israel. Y está escrito en la palabra. Pero usted no lo sabe porque usted no lee. Y tenemos, amados hermanos, que reflexionar. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Queremos que nos vaya bien, tenemos que acatarnos a la palabra, porque hay una promesa de Deuteronomio 4:40, dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Presente, o sea, que si mañana usted lee, está en presente. No está en futuro ni está en pasado, está en presente. ¿Qué significa? Que todos los días usted tiene que alimentarse de la palabra, tiene que acatar las leyes que están dentro de la palabra y obedecerlas. Los cuales yo te mando hoy, ¿para qué? Te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Lea la palabra. Lea la palabra. Medite en la palabra. Cuando digo meditar, me da la idea cuando el buey está rumiando. Y le digo, no lo tuve que buscar en Google porque yo ya lo sabía, porque fue una pregunta de examen final en cuarto grado. ¿En cuántas divisiones tiene la panza del buey o de la vaca? 4. ¿Cuáles son? Panza, bonete, libro, cuajada. En la panza va el bolo alimenticio. Luego lo transfiere al bonete, que es donde, vamos a decir, se descompone. Y agarra otro bocado para estar rumiando. El segundo está en el bonete. Después que pasa el del bonete, lo pasa al libro, que es un filtro donde saca las nutriciones. Y después llega al cuajar, que es cuando ya es desecho. Y muchos cristianos solo tenemos la primer panza cuando nos llenamos y tenemos el cuajar cuando desechamos. Pero no hay nutrición de la palabra en nuestra vida, porque no la digerimos, no la rumiamos. Lo único que los cristianos hoy en día están rumiando es el celular y el chicle dentro de las congregaciones. Pastores o no pastores se convirtieron en vacas, rumiando en los servicios. Si bien es cierto, se descubrió para limpiarse la boca, para crear glándulas salivales. Pero así como cristianos que somos y estamos rumiando el celular o estamos rumiando el chicle, así deberíamos de rumiar la palabra, que es más nutritiva porque va a alimentar nuestra alma. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que meditemos. Por eso hemos dicho siempre, muchos dicen conocer a Dios, sí, de oídas, pero no lo conocen porque no leen sus estatutos. ¿Quiere que le vaya bien? La segunda cosa.
Esto es para todos los que no nos engendró el Espíritu Santo. Honra a tu padre y a tu madre, según Efesios capítulo 6, versículos de 2 al 3. Tenemos que aprender, tenemos que tener cuidado, amados hermanos, porque hay una promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Vine a decirle que este pasaje conlleva tres cosas. Habla de honra, el tener cuidado de que la gente o la sociedad hable de sus padres. Porque cuando usted como creyente mete la pata, lo primero que dice la sociedad y el diablo así es que sus padres no lo supieron educar. La deshonra. Y eso va en contra de la promesa de Dios. Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Tenemos que preocuparnos de no ponerlos en vergüenza. Estemos con ellos o no estemos con ellos, donde quiera que nos movamos, tenemos que pensar de que yo tengo que honrar a mis padres para que la gente no hable mal de ellos, porque eso le va a restar a usted en la bendición que Dios ha prometido. Sí, porque algunos dicen, yo no pedí nacer. Antagónicos, prepotentes, que cuando ya tienen bigote, tienen barba, ya no se dejan aconsejar de los padres. Pero la promesa está. Les irá bien, será persona exitosa en todo lo que emprenda, en su matrimonio, en su casa, en su trabajo, en sus estudios. Tendrá larga vida, significa salud. Dios se encargará de que si usted honra a su padre y a su madre, Dios se va a encargar de la salud suya para extenderle los años de vida sobre la tierra. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Seamos agradecidos. Sé que no es el día de las madres, ni es el día del padre, pero recuerde, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y si usted es uno de esos hijos ingratos que no considera el sacrificio que sus padres han hecho para que usted sea un hombre o una mujer manganzona, tiene que poner su barba en remojo. Porque todavía, aún siendo cristianos, hay hijos ingratos. Obvio, para la madre, no, mi hijo es un pan de miel. Porque muchas veces las madres creen que son más justas que Dios. Y lo tercero, no le voy a dar más, aunque tengo más, pero no le voy a dar más para que no se embarruque. Lo tercero, sea amigo de Dios. Job, capítulo 22, verso 21 dice, vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Job no está hablando de sí. Él no está hablando de sí, porque Job estaba bien con Dios. El proceso por el cual Dios lo puso, usted lo conoce, pero no fue por pecado, no fue por desobediencia, sino por prueba. Entonces Job muestra de que si esto le había ocurrido a él, que está Dios con él, cuánto mayor será aquellas desgracias que vendrán para aquellos que han olvidado el consejo de Dios porque no quieren leer la palabra, porque se han dedicado a leer las redes sociales, a leer Facebook, a leer los chismes que únicamente descontrolan y lo llevan a una depresión. El cristiano, amados hermanos, no debe de estar en estrés. Sí.
El estrés es para los hijos del diablo. El estrés es para quien no tiene esperanza. El estrés es para aquellos que caminan solos, sin la asistencia de Dios. Pero usted, si dice ser cristiano, deje el estrés, repréndalo, porque usted está protegido por la presencia de Dios. Si es que es amigo de Dios. Por eso, para que nos vaya bien, debemos tener una amistad con Dios. Versículo 23 dice: si te volvieres al Omnipotente, será edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. ¿Por qué digo esto? Porque mire, caras vemos, corazones no sabemos. Así. ¿Se acuerda de aquella mujer que perdió su moneda? Que perdió el dracma. Y lo perdió en su casa. No lo perdió en el patio, no lo perdió en la casa del vecino, lo perdió en su casa. ¿Y qué hizo? Empezar a barrer, porque no había aspiradora Hoover. Empezó a barrer hasta encontrarla. Y cuando digo caras vemos, corazones no sabemos, es porque muchos cristianos están dentro de la congregación y están perdidos. ¿Sabe por qué? Por la falta de amistad que tienen con Dios. Porque para conocer a Dios hay que alimentarse, hay que leer, hay que rumiar esta palabra. Pero muchos están rumiando las redes sociales. Lo que no nutre es como por comerse 3 pizzas con Coca-Cola con hielo. Al ratito tiene más hambre, pero no le nutrió. Si te volvieres al Omnipotente, si regresáramos a Dios, muchas veces el pastor tiene que empezar a barrer, porque hay muchos desubicados dentro de la congregación. Están presentes en cuerpo, pero están ausentes en espíritu. ¿Por qué? Porque no hay una relación, no hay una intimidad, no conocen verdaderamente el Dios Todopoderoso. Pero el consejo de Dios, amados hermanos, es: vuelve a ser mi amigo de Dios y serás edificado y alejarás de tu casa la aflicción. O sea, vuelve a ser amigo conmigo. Yo quiero ser tu amigo y vas a quitar de tu casa la escasez, la enfermedad, el estrés. Porque repito, el cristiano no debe de vivir en estrés. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, dijo Jesús. Entonces, ¿por qué se estresa? ¿O quién es el cristiano que se estresa? Aquel que se ha salido de la sombra del Omnipotente, aquel presuncioso que cree hacerlo todo por sus medios, aquel que cree que porque es guapo o es guapa, todo mundo va a estar a sus rodillas y le va a proveer todo. Aquel que no quiere buscar la presencia de Dios. Dios siempre ha tomado la iniciativa. Con Adán, después lo buscó. Oye, mi hijo, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Se acuerdan de Enoc? Dice la Biblia que Enoc y Dios eran grandes cuates. Caminaban juntos, platicaban. Porque Dios siempre ha tenido ese deseo. Porque los ángeles, para que lo adoren, están los ángeles. Pero Dios quiere de que nosotros le adoremos, le bendigamos, le glorifiquemos, lo admiremos. Pero muchas veces, aún creyentes religiosos que van a los cultos en la congregación, que brincan como ranas, que se les traba la lengua, que parecen ametralladoras .50, mas sin embargo, están vacíos del poder del Espíritu de Dios. Vuélvete a mí. Seamos amigos. Tenemos que alinearnos. ¿Qué significa? Que tenemos que tener una relación con Dios. Que en las mañanas lo primero que usted hace, en lugar de abrir el Facebook, usted dobla sus rodillas
glorifica el nombre de Dios, lo exalta, le da las gracias por ver la luz de un nuevo día, por ver ese sol que sale para todos, para buenos y malos. Lo glorifica. Tener comunión con Dios es poner a Dios enfrente de lo que se sea o de quien se sea. Que en las determinaciones que usted vaya a tomar sea Dios y preguntarle a Dios. Entonces vamos a caminar seguros de que Dios camina con nosotros como caminó con Enoc. En cualquier circunstancia. Necesitamos tener la comunión continua, someternos a la palabra. ¿Sí? Tener comunión con Dios, sometimiento a la palabra, no amar al mundo. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Y muchos creyentes están con un pie afuera y un pie adentro. Aman las cosas del mundo y el día domingo se están dando golpes de pecho. Me arrepiento por mi culpa, por mi gran culpa. No. Tenemos que volvernos a Dios. O somos amigos o somos enemigos de Dios. Pero Dios nos llama para que nos arrepintamos. Y si hay alguien de los que está escuchando que se ha alejado de Dios, que ha permitido tomar la amistad del mundo y dejar la amistad de Dios, hoy es el día para que usted se arrepienta, para que usted reconozca y vuelva a ser amigo de Dios. También alguien está pasando por situaciones difíciles y por su pecado se alejó de Dios. Pero este es el llamado. Arréglese con Dios. Porque Dios quiere caminar con usted. Dios quiere estar en su casa. Dios quiere que usted tenga paz. Dios quiere que usted sea feliz. Dios no quiere un cristiano con estrés. Porque el estrés es del diablo. ¿Qué? ¿Quiere que le vaya bien? Lea la palabra. Obedezca la palabra. Recuerde, no es saber, sino el hacer. Honre a sus padres y retorne, reconcíliese con su amigo Dios, para que tenga la seguridad plena. Usted no se va a angustiar, que dicen que van a venir y que van a hacer y que esto y que lo otro, que el presidente del Trump, el presidente de los Estados Unidos es un puerco. Es un puerco. ¿Ok? Nadie puede hacer nada más que Dios. Hágase amigo de Dios. Confiese su pecado. Dígale, Padre, yo sé que te he fallado. Me arrepiento, oh Dios. Y aquí estoy pidiéndote perdón en el nombre de Jesús para que seas mi amigo, para que camines conmigo, para que tu presencia y tu favor estén siempre en mi casa y conmigo. Perdóname, Señor. Me reconcilio contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Eso es lo que debemos de hacer. Quédese con esto. Manténgase, pero no es de saber, es de hacer. Lea la palabra. Lea la palabra. Estamos insistiendo. La semana pasada les dejé el versículo, ¿verdad? De lo que enseña la palabra. Sea cual sea el buen camino, andad por él. Lea la palabra para que su vida sea fructífera, para que usted pueda descansar y usted pueda decir, como dijo David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Deje de estar con sobresalto, brincando como los sapos a la hora que está durmiendo, porque no tiene tranquilidad, no tiene paz, no tiene gozo. Pero el Señor manda a que nos reconciliemos con Él y podamos tener
tenerlo a Él como amigo. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Muchas gracias por el consejo de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a tomarlo en cuenta y a ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, porque necesitamos aprender que solos no podemos, pero que si tenemos tu amistad, tú vas al frente de nosotros en cualquier circunstancia y en cualquier batalla. Permite que la palabra que ha sido expuesta en esta tarde llegue al corazón y a la mente de cada uno de nosotros y que podamos, oh Dios, practicarla para que veamos los frutos en nuestra vida. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Engrandécelos, oh Dios. Bendice a mi hermana Ana en Texas, allá con sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos. Pero que siga, oh Dios, no como religiosa, sino como una hija tuya, que fue cementada, Señor, en la palabra por su madre, y que, oh Dios, tú has visto los frutos en ella. Sus hijos, oh Dios, por Wilber, donde quiera que está, allá en Guatemala. Padre, toma control de este varón. Que no se quede entre Camagua y elote, porque sabe que tanto su madre como su abuela lo impregnaron de la palabra, del consejo de sabiduría tuya. Bendice a Jimmy Fulán, bendice su matrimonio, bendice a Ken, bendice a las hijas de mi hermana Ana, Señor. Y gracias. Pongo en tus manos en esta semana, Señor, la vida espiritual de Marisol. Sabemos que tú eres nuestro proveedor y que tú eres fiel. Pero te ruego, Padre, que bendigas la vida espiritual de ella para que siga sirviendo, Señor, y para que con autoridad tuya pueda inyectar siempre la palabra en sus hijos. Tú los conoces, tú sabes la vida que ellos viven, tú sabes cómo está la relación contigo. Dale la autoridad, el poder, la templanza a tu hija para que haga el trabajo que necesita hacer. Padre, bendice, oh Dios, a cada uno de mis hermanos. Bendice a nuestra familia. Bendice, Señor, a los pastores Durán allá en Mojave. Guárdalos y cuídalos. Bendice el ministerio. Engrandécelo, Señor. Bendice a los pastores de España. Y te ruego, mi Dios, por la familia Godoy, para que tú, oh Dios, que conoces las intenciones del corazón, sabes cuáles son lo que llena, Señor, en esta familia. Pero obra tú a través de tu Espíritu. Gracias te doy, mi Dios, por la oportunidad que me das de ser un portavoz tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios permite.